Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta oportunidad tocaremos el tema de orden de fracciones. El siguiente enunciado nos dice, como primer ejercicio, ordena las siguientes fracciones, números mixtos y enteros de mayor a menor. Ahora identifiquemos en el primer ejemplo cuál es una fracción, cuál es un número mixto y cuál es un número entero. Yo sé, profesor, que el número entero es el 1. Un número que no tiene fracción, o sea que no tiene denominador. Sí tiene denominador, que sería 1, pero no le afecta porque 1 entre 1 es 1, entonces se denomina como número entero. El siguiente número es 6 séptimos, con lo que equivaldría a ser una fracción. En el tercer número también, y en el último número tenemos 2 4/5. 2 sería la parte entera, 4 el numerador y 5 el denominador. Entonces, bacán, ¿cómo vamos a ordenar? Esa es la pregunta. Hay muchos tipos de métodos que se puede utilizar, como por ejemplo el mínimo común múltiplo, las divisiones y entre otros truquitos más. Pero el más fácil y el más rápido son las divisiones, ¿no? Entonces, como ya tenemos claro qué método vamos a usar, nos vamos para allá. El 1 lo vamos a tomar como un número entero, entonces arribita le voy a poner 1, ¿no? 6 séptimos lo voy a dividir. ¿Para qué? Para poder hacer una comparación más rápida con el número entero que es el primero, ¿no? Que sería 1. Entonces, ¿qué hacemos acá? 6, al ser menor que 7, tiene que llegar a ser de 2 cifras, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago, profesor? Bacán, le pongo un 0 y una coma. Y automáticamente le voy a agregar un 0 al lado del 6. Entonces buscamos un número que multiplicado por 7 nos dé un aproximado a 60, que en este caso es 8. Porque 7 por 8 sabemos que es 56, ¿cierto? Entonces agregamos un 56 acá y le vamos a restar, lo que nos da como residuo un 4, ¿no? Entonces vamos a agregarle 0,8, ¿no? Ya tenemos, ¿no?, una comparación clara de quién es mayor y quién es menor entre el 0,8 y el 1. Entonces, de la misma manera vamos a proceder a hacer la misma división con el siguiente término. Tenemos 3 medios, ¿no? Ahora, en este caso 3 es mayor que 2, por ende solamente vamos a multiplicarle por 1, ¿no? 2 por 1 sería 2, menos 3, 1, ¿cierto? Pero ojo, el 1 se repite en el primer término. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregarle una coma para que se agregue automáticamente el 0 al lado del 1. Entonces se convierte en un 10. ¿Qué número multiplicado por 2 nos da 10? 5, profesor. 2 por 5 sería 10. Cerrado. 1,5. Ahora, nos vamos al número mixto. Este numerito. Como hemos visto en el siguiente video, la conversión sería la siguiente. Multiplicamos 2 por 5 más 4, que sería un total de 14. Y el denominador se mantiene. Entonces, como ya sabemos que es 14/5, lo vamos a agregar 14/5. ¿Y qué vamos a proceder? Fácil, profesor. Vamos a proceder a dividir. 5 por 2 nos daría 10. 14 menos 10 nos da 4. Entonces, ¿qué le hacemos? 4 es menor que 5. ¿Qué hago, profesor? Le pongo una coma. Entonces se convierte en 40. Entonces, ¿qué número multiplicado por 5 nos da 40? 8. Entonces acá sería 2,8. Excelente, muchas gracias, profesor. Entonces vamos a proceder a ordenar de mayor a menor. ¿Quién sería el mayor? Sería 2 4/5, ¿no? 2 4/5. ¿Quién sería el siguiente término? El siguiente término sería 3 medios, seguido de el 1 y por último 6 séptimos.
Profesor, ¿por qué 1,5 es mayor que 1? Sabemos que en la recta numérica, si tenemos el 1, tenemos el 2, el 3 y sucesivamente los números posteriores a estos, sabemos que en el intervalo entre 1 y 2 va a estar el 1,1, 1,2, 1,3 hasta el 1,9, que el siguiente al 1,9 vendría a ser el 2, ¿no? Que también se puede expresar como 2,0. Ahora, así entiendo, profesor. Ahora sí se comprende, ¿no? Entonces, esta sería la respuesta correcta, ¿no? Acá tenemos otro ejercicio que podría servir de reforzamiento, ¿no? Entonces nos vamos a pasar al siguiente enunciado. Entonces, ¿qué nos dice en el siguiente enunciado? En el siguiente enunciado nos dice, ordena las fracciones de menor a mayor. En el primer enunciado se ha visto que el orden de las fracciones debían ser de mayor a menor. En este caso va a ser al revés, ¿no? Ahora, ojito en este tema, en esta cuestión. Normalmente, si un número natural fuese 9, 6 y 8, 9, 6 y 8, lo correcto sería ordenar desde 6, 8 y 9, ¿no? De menor a mayor. Pero en el caso de las fracciones, se va a invertir el orden, siendo 6 el mayor y 9 el menor. Mayor y 9 el menor, ¿no? Entonces, profesor, no sería de 6 a 9, sino sería al revés. Exacto, sería al revés. 9 sería el mayor y 6 sería el menor. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? ¿Quién va a ser el primero, profesor? La primera fracción va a ser la fracción menor. ¿Y quién va a ser la fracción menor? 1,9. Luego vamos con 1,8. Y por último con 1,6. Ahora que ya hemos ordenado, procedemos a borrar. Profesor, no entendí. Ya, entonces si no has entendido, pasamos a la vieja confiable. ¿Y cuál sería? Sería dividir 1 entre 9. Vamos, ¿qué hacemos acá? El 1 es menor. Por ende, le vamos a poner un 0 y una coma. Agregamos un 0 más al lado del 1 y buscamos un número que multiplicado. 9 por 1 nos da 9 y al 10 nos quedaría 1, ¿cierto? Entonces, como ya hemos puesto una coma, agregamos automáticamente el 0. ¿Y en qué nos basamos? 9 por 1, un aproximado, nos da 9, que al 10 nos quedaría 1, ¿no? Entonces ponemos 0,11 acá. Vamos con el siguiente término. Lo mismo, igual, es menor, por ende, yo pongo un 0. 6 por 1 es 6 y al 10 me queda 4, ¿no? Entonces, como ya he puesto una coma, voy a poner un 0. ¿Y qué número multiplicado por 6 nos da un aproximado 40? Es 6. 6 por 6, 36. A 40 nos queda 4. Entonces sería 0,16, ¿no? Bacán. Entonces, seguimos con el otro. 1 y 8. Lo mismo, un 0 y otro 0, luego de la coma y luego la coma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 8 por 1, 8. Y a 10 nos faltaría 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Si hemos puesto la coma y ponemos el 0, ¿qué número aproximado? 16, ¿no? 8 por 2 nos da 16. A 20 nos quedaría 4. Entonces vamos a poner el 0,12, ¿no? Porque no se repite con los otros números. Entonces, así, de esta manera, vamos a corroborar
que estuvimos haciendo bien. ¿Cuál va a ser el menor? El menor va a ser un noveno, ¿no? Que en términos decimales sería 0,11, redondeándole a la centésimo, y 1,6. Y 1,6 y 0,16 sería el resultado decimal de un sexto. Y en el caso de un octavo sería 0,2. Entonces, genial. Vamos al siguiente ejercicio, porque acá vemos que la segunda fracción y la tercera fracción se puede reducir. Se puede reducir o simplificar. Pero profesor, ¿qué significa simplificar? Simplificar significa hacer más pequeño algo. En este caso vamos a hacer más pequeña la fracción. Vamos a ver. Vemos primero que tanto el numerador como el denominador se puedan dividir entre el mismo número. Porque sabemos que en la matemática, si afecta algo arriba, también tiene que afectar abajo, en el caso que sea una fracción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Profesor, podemos dividir entre 2. ¿Y cómo sé que se puede dividir entre 2? Yo sé que se puede dividir entre 2 porque he repasado mis criterios de divisibilidad. Entonces, ¿qué nos dice el criterio de divisibilidad entre 2? Que se puede dividir entre 2 aquellos números que terminan en cifra par y 0. Sí, profesor, termina en 2, que es una cifra par, y termina en 0. Entonces vamos a proceder a simplificar. Mitad es 12, 6. Mitad de 10, 5. Entonces vamos a verificar si se puede dividir 6 y 5 entre un número en común, ¿no? Sabemos que 5 es un número primo y 6 no es un número primo, entonces no son compatibles para que se puedan dividir entre un número en común. Entonces los vamos a dejar ahí. Pasamos al tercer término para hacerlo más rápido. Se puede dividir entre 2 ambos números. Sacamos mitad de 8, que sería 4, y mitad de 20, que sería 10. Entonces, como vemos, podemos seguir simplificando. Vamos a simplificar mitad de 4, 2, y mitad de 10, 5. Excelente. Profesor, tengo 3 fracciones homogéneas. ¿Qué hago? Fácil. Es lo más fácil. Como tenemos un denominador igual que se va a repetir en las 3 fracciones, lo más fácil que se puede hacer es ordenar de acuerdo al tamaño de los numeradores. En este caso, el numerador 1, el numerador 6 y el numerador 2. Por lo que yo le voy a ordenar de acuerdo al tamaño que expresa cada valor, ¿no? ¿Quién sería el menor? El menor sería un quinto, seguido de 2 quintos y por último 6 quintos. Entonces hasta ahí todo correcto. El tercer ejercicio queda para ustedes. Ahora, por último, el tercer enunciado nos dice que escribe una fracción menor y otra mayor según se indica la tabla. Entonces, la primera fracción que vamos a tener va a ser un octavo. Acá nos dice en la primera columna que tenemos que poner un número que sea menor a la fracción, mientras que en la columna de la derecha que sea mayor. En este caso no hay columnas, pero nos vamos a imaginar que hay una columna, ¿sí? Bacán. Podemos usar el ejercicio anterior, este ejercicio que estoy señalando, podemos usar en la resolución del tercer ejercicio, ¿no? Entonces, si acá tengo un octavo, ya hemos visto que cuanto mayor sea el denominador, menor va a ser la fracción, ¿no? Si comparas con otra. Entonces, si la fracción es un octavo, yo puedo poner un noveno. ¿Por qué? Porque el denominador va a ser mayor. Entonces, esta fracción va a ser menor que esta. ¿Por qué? Facilito, bacán, chévere. 8 por 1 es 8. Si yo multiplico
De esta forma puedo comparar estas fracciones. Entonces el menor sería 8 y el mayor sería 9, ¿no? Entonces por eso es que yo puedo comprobar y poner que un noveno es menor que la fracción un octavo, ¿no? Entonces la mayor, ¿qué sería? Pues sería lo contrario que estoy haciendo. En este caso sería un séptimo, ¿no? Bacán. El siguiente punto nos dice 8 tercios. Para aprovechar el tiempo, yo puedo poner 7 tercios. ¿Por qué? Porque estoy agarrando otra fracción homogénea. Por lo que 7 vendría a ser un número menor que la fracción 8 tercios, ¿no? Y si yo quiero ahorrar tiempo, le pongo 9 sobre 3, ¿no? Excelente. Hasta ahí, genial. Nos estamos entendiendo. Amemos la matemática. Luego tenemos un número mixto. Profesor, yo sé convertir a número mixto. Excelente alumno. Entonces, convirtiendo en número mixto de manera rápida, 8 por 5 nos da 40, más 3 nos da 43 quinto. Excelente. Entonces, ¿qué fracción puedo poner? Aprovechemos el tiempo, chicos. Pongo 44 quintos y acá 42 quintos. Excelente. Yo sé matemáticas. En el siguiente término también puedo poner un quinceavo, que va a ser menor que 2 quinceavos, y 3 quinceavos. Y hasta ahí yo ya sé qué fracción sería menor de la que me están dando y qué fracción sería mayor de la que del susodicho, ¿no? Entonces, sí.